Bueno, ¿cómo estás, mi jefe? Buen día, por fin nos vemos otra vez. La semana pasada no hubo posibilidad de vernos. Así es, buen día. Pues muy bien, ya que la semana pasada Se nos complicaron las agendas. complicaron las agendas, tuvimos unos detalles ahí, pero ya estamos otra vez de regreso y tratando los temas que nos caen aquí por la oficina. Sí, mira, fíjate que el día de hoy hay un tema que va a ser, creo que muy interesante, digo, tanto para nosotros como para la audiencia que por ahí nos está viendo. Fíjate que durante la semana casualmente estuvieron cayendo varias preguntas y algunos clientes también sobre la herencia. ¿Qué pasa con la herencia? Y la verdad que sí es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque pues, nos da muchas modalidades, formas y diferentes aspectos. Y sabes qué, sobre todo, matar a veces algunas creencias que hay en el tema popular de qué es y qué se puede hacer con una herencia. Pues sí, un tema muy complejo, extenso. Y sí, como bien lo dices, muchas de las veces las personas tienen ciertas ideas porque los ven en la tele, los ven en las novelas, lo platican con la comadre, con el amigo, en la borrachera. Pero yo creo que lo más sano y lo más correcto es preguntarle a un profesional del derecho para que no tengan una idea equivocada sobre la herencia, de que si la venden, que si es de ellos, que si ya son los dueños por ser los hijos. Que yo cuide a mi abuelito, a mí me toca. Yo cuide a mi abuelito, a mí me toca, yo pagué el predial, yo pagué el agua potable, entonces ya la casa es mía. Y eso sí es, yo creo que lo más correcto sería, informarse con alguien que sí sepa del tema. Sí, bueno, y sabemos que hay muchos casos que luego hay propiedades que se quedan años y años intestadas. ¿Por qué? Porque luego desconocen muchos aspectos o en ocasiones se posesiona tal vez alguno de los que creen tener derecho sobre la propiedad y termina siendo muy compleja, ¿no? Y sobre todo cuando ya van desapareciendo los hijos, y que empiezan a intervenir los nietos. Vamos empezando, yo creo que por algo bien importante. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la herencia y cómo se puede acreditar? Platícanos, mi jefe. Bueno, la más hereditaria como tal, o la herencia, bueno, son todas las propiedades, negocios, incluso cuentas deudas, sí. Cuentas de banco, si hay joyas, si hay bienes muebles o inmuebles, todo eso forma parte de la herencia, de la masa hereditaria. Y además, ¿por qué se le reparte? Porque es la voluntad del dueño, sí, ya después de su fallecimiento. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues primero acreditar que son herederos, el entroncamiento que se tiene que hacer entre la persona o el decujus y pues los hijos en este caso. Muy bien, bueno, y importante explicar las dos modalidades también de heredar, que es cuando existe un testamento y cuando no existe un testamento. Bueno, ahí también ya le entramos en otra situación, porque entonces está lo que es el juicio sucesorio testamentario y lo que es el juicio sucesorio intestamentario, que es cuando, o el intestado, ¿no? Todo el mundo lo conoce como el intestado. Si tú les dices, oye, es un juicio sucesorio, dicen, no, es un intestado. Sí. Entonces, pues bueno, lo dejamos así como el intestado. El intestado, para no hacernos bolas. Sí, y yo creo que bueno, vamos empezando paso por paso. ¿Qué pasa cuando sí existe un testamento que llegó el papá y sí dice, yo sí quiero dejar mi voluntad y quiero que Marlon sea el heredero universal y que él se quede con todas mis propiedades? ¿Qué es lo que pasa? Digo, también para que nos entienda un poquito la gente. Primero en esta parte, cuando existe un testamento y cuando se halla una voluntad del fallecido. Bueno, primeramente, si la voluntad ya está establecida, pues sí está un poco más fácil, un poco más fácil el asunto. Pero aún así, habiendo el testamento, se tiene que abrir un juicio, ¿sí? Para que él haga valer sus derechos y se le entregue la herencia. A ver, entonces una pregunta, Héctor. Si yo tengo un testamento,
yo no puedo utilizar ese testamento como si fuera la escritura pública de mi casa. No, porque no es una escritura. O sea, ese testamento te da los derechos hereditarios que tú necesitas para reclamar la herencia. Entonces, si yo llego y aquí Marlon me quiere comprar la casa, ¿el puro testamento no es suficiente para poder vender la casa? No es suficiente. Para hacer la enajenación, no. Se tendría que abrir un juicio. Ya después de que se te reconoce como heredero, entonces ahí tú haces una... Si lo quieres vender durante el trámite o antes de que se arregle el juicio, haces una cesión de derechos hereditarios sobre una propiedad en específica, sobre una finca en específica, para que puedas tú adquirir esa casa y seas tú parte de la herencia de los herederos, para que se te pueda protocolizar el inmueble o la casa. O la solicitud al juez. Así Venderla es. para el pago. Se hace una promoción, ¿sí? O en este caso va y se hace... Si es una sola propiedad, pues se puede hacer un repudio incluso si hay más herederos. Claro. Para poder solicitarlo así. La enajenación. Fíjate, esta parte es bien interesante que nos platicas tú, Héctor, porque luego nos llegan aquí muchos clientes que tienen la creencia que por ya tener el testamento es como si tuvieran ya la escritura, y a veces no hay la posibilidad de que, o desconocen que el testamento no te da todavía la calidad de propietario, sino únicamente te da la calidad de tener derechos sobre la propiedad, y desconocen que se tiene que hacer un juicio sucesorio, en este caso testamentario. Así es, porque ya cuando les explicas eso a las personas, entonces dicen, no, pero es que yo ya tengo mi testamento, entonces yo ya puedo llegar y tomar posesión. No, porque aparte, si hay dentro de la herencia o de la masa hereditaria, hay algunos negocios, el albacea debe de rendir cuentas. Es correcto. Debe de rendir cuentas en su momento, ya cuando se entregue a cada quien lo que le corresponde. Sí, fíjate que esta parte, la verdad que sí es un tema muy, muy interesante, porque bueno, vemos situaciones, sobre todo cuando sales a la calle y platicas con cualquiera de los clientes, bueno, hay a veces mitos o hay creencias en ocasiones de que se debe hacer algo, incluso hay algunos que hasta se molestan de que no, ¿cómo no? Yo ya voy a vender mi casa porque aquí tengo mi escritura. Checas la escritura, no, termina siendo un testamento. Así es. De hecho, sí, ese es un problema muy recurrente con las personas. Y precisamente por lo que decíamos, por no asesorarse con una persona que tenga el conocimiento para poder resolver esas situaciones. A ver, entonces platícanos, Héctor, ¿cómo serían los pasos para poder, pues ya yo escriturarme esa propiedad que me dejaron en un testamento? ¿Cuáles serían los pasos? Si está dentro del testamento o de la masa hereditaria, bueno, más bien en otros términos, es la herencia. Es la herencia en testamento. Es la herencia con un testamento. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Primero, tú abrir un juicio testamentario, que se reconozcan los derechos hereditarios. Ya después de que se hace el entroncamiento de ti con la persona fallecida, entonces ya tú eres heredero. Después de que tú eres heredero, se hace un inventario de la herencia. Y luego de eso se hace un proyecto, así se le llama, que es básicamente lo que se le va a repartir a cada quien. Ya después de que hace eso la albacea, entonces ya se escritura la casa a cada quien, el terreno, o se entregan pues los negocios, lo que haya. Así en términos muy generales. Muy bien, también digo, van a revisar, ¿no? Si hay también algún otro testamento. Así es, bueno, por eso decíamos en términos muy generales, porque también hay que considerar que cada uno, aunque, por ejemplo, si abres 10 juicios testamentarios, cada uno tiene una particularidad, algo que se tiene que revisar. Entonces, al momento de que tú ya estás en la calidad de heredero, que ya se te reconocieron los derechos, precisamente para eso son los edictos. Porque todo el mundo ha escuchado que vamos a publicar edictos, y que se publicaron edictos en el juicio o en el intestado, para publicidad y decirle a las demás personas o de posibles herederos. Alguien más, aquí está la herencia de Marlon, y si alguien se cree con derechos, venga y solicítelos. Sí. Si se les da un tiempo prudente, bueno, en este caso que son 30 días,
Si ellos no se presentan a solicitar sus derechos, pues ya básicamente los perdieron. Perfecto. Entonces, bueno, en esta parte ya hablamos de que se recorren estas etapas y yo ya me puedo escriturar. Pero si, por ejemplo, yo traigo ahí necesidad de una lana y yo quiero venderlo, ¿en qué etapa yo ya podría vender? Al momento que se te reconoce como heredero, que se nombra el albacea, porque a final de cuentas, quien va a firmar la escritura o a quien va a entregar los derechos va a ser el albacea. Aunque tú vendas, si tú vendes y tu hermano es el albacea, él es el que tiene que ir a firmar para que se le entregue. Sí, y perfecto, y por eso conocemos como el albacea, es el administrador de la herencia. Y una pregunta también muy recurrente que nos hacen, Héctor. ¿Qué derechos o qué papel toma el albacea en relación con la herencia? ¿A qué tiene derecho o tiene más derecho o no tiene más derecho el albacea sobre la herencia? ¿O cuál es la diferencia entre un heredero normal y un albacea? El albacea, como lo mencionaste, básicamente es el administrador. ¿Cuánto le corresponde? La parte proporcional. Aquí el detalle... Si es heredero. Si es heredero, porque claro. Porque lo pueden haber nombrado también a otro que no bueno, tenga porque también resulta eso, de que si no se ponen de acuerdo, quién es el albacea de todos los herederos, entonces ahí quien decide es el juez y pone una persona ajena a los herederos que se le da el nombramiento de albacea. Ya en el caso del intestado, ¿no? Porque en el testamentario ya generalmente ya dijo el interesado. En ocasiones no va nombrado el albacea. Aunque sea el testamentario. Sí, es correcto. Entonces ya se tendría que nombrar, pero si ya está dentro del testamento, ese es el que va a ser el albacea. Interesante, pero ahora vamos con la parte más normal o más común de la que pasa, que es el intestado. Y que bueno, la mayor parte de la gente en esta parte sí hay que platicarle a quienes nos están visualizando. ¿Por qué existen tantos intestados? Porque bueno, lamentablemente nadie probamos ni nadie creemos que vaya a llegar el día en que vamos a morir. Y por eso generalmente no terminamos previendo el hacer un testamento para poder pues ya dejar dividida, ¿no?, nuestras propiedades. Y que bueno, luego nos pasan también cosas extraordinarias que suceden entre las familias, que aquí nos toca aventarnos hasta de psicólogos en ocasiones. Incluso que te diga un cliente, tú trabajas para mí y no quiero que le dirijas la palabra a mi no quiero que le hables a mi hermano porque yo te contraté. Exactamente. Sí, eso pasa muy, muy seguido. Y aquí en el intestado, bueno, desafortunadamente no tenemos esa cultura de decir, ¿sabes qué? Vamos arreglando esto. ¿Por qué? Porque siempre sentimos como que vamos a ser eternos. No, o que nos van a robar después de muertos. Porque es no, espérate, es que yo trabajé toda mi vida y ¿por qué te lo voy a dejar? Y es que yo trabajé y yo hice mi patrimonio, hice mi casa, compré mis terrenos, ¿y por qué se lo voy a dejar a mi nuera? ¿Por qué se lo voy a dejar a mi yerno? ¿O por qué lo va a disfrutar alguien que no trabajó? Sí, claro. Que es regularmente la idea que traen las personas. ¿Y qué es lo correcto? Finalmente, ya moviéndome un poquito del área jurídica, pues efectivamente esas propiedades son propiedades que alguien obtuvo por un trabajo y que las va a terminar llegando a alguien que no las trabajó. Y que luego terminan siendo complicaciones incluso para que se hagan muy largos los juicios intestamentarios por discrepancias de los posibles herederos. Es que ¿sabes cuál es uno de los detalles ahí? Que entonces nosotros le damos un valor sentimental. Sí. Porque, por ejemplo, está la casa donde tú te creaste. Y tú creces ahí y luego ya conforme vas creciendo dicen, pues es que Oscar ya está más grande, pues háganle su cuartito porque ya ocupa vivir aparte, ¿no? Aunque sea dentro de la misma casa. Y luego te dice tu papá, vente, ayúdame. Y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Entonces le vas a agarrar ese cariño, ese sentido de pertenencia, de identidad con esa propiedad, que ya después es difícil dejarlo. Entonces, hasta incluso cuando se va a vender, por ejemplo, una propiedad, la gente dice, es que sabes que vale mucho porque es de mi papá, porque él me hizo la bóveda, porque él me enjarró, porque él me pintó. Aunque en el mercado el valor sea totalmente menor. Así es, sí. Pero y con las herencias eso pasa. Le damos ese valor sentimental
Y después queremos hasta Las el perlas de la plato, Virgen. así es, y el vaso donde comía o tomaba. El velo de la Virgen y... Así es. Y ahí es donde ya todo se complica por no tomar las cosas, con, pues, ¿cómo decimos? Pues con cabeza fría y hasta cierto punto nada más dentro de la legalidad. Sí, y realmente, bueno, el tema de la herencia es un tema complejo, sobre todo por esa parte, digo, fuera además de los términos legales y de los términos económicos y de mercado que se pueden prever en una propiedad, pues interviene mucho los valores sentimentales y interviene mucho también el trato que tuvo tal vez un hijo en comparación con el otro, o el hijo que a lo mejor se fue a vivir a otro lugar y que luego el hijo que vivió hasta el final con el padre dice, pues es que yo tengo más derecho que Yo el viví otro, aquí, yo lo viví cuidaba. aquí, yo lo cuidaba, y el otro ahora sí viene y ahora sí quiere. Y que finalmente, si nos apegamos ahora sí a puro derecho, quitando el sentimentalismo, pues a todos les toca por igual. Yo creo que una parte importante antes de continuar, mi jefe, es, ahora sí, vamos con el intestado. ¿Quiénes tienen derecho al intestado? A un bien intestado. Los hijos biológicos del, pues del difunto, del difunto, quien pueda, comprobar el entroncamiento con él. Así, quien pueda decir, ¿sabes qué? Yo era su hijo, porque luego pasa, ¿no? De que tienen... Salen los tienen, familia con medios dos hermanos. o tres, con 2 o 3 parejas. Y que también tienen derecho. Y que también tienen derecho. Y muchas de las veces, no, es que vino y me quitó a mi papá, vino y ya no vivía conmigo, vino y ya no me mantuvo. Entonces, no, quien pueda acreditar ese entroncamiento, pues es quien tiene el derecho. Las esposas, ¿hasta dónde o cuándo es cuando tienen derecho? Las esposas, pues desde el momento en que se declara el vínculo matrimonial. Por ejemplo, desde el momento en que se casan, ahí ya empieza a formar el patrimonio familiar. Bueno, sí, digo, finalmente en la sociedad de ahora legal, pero en el caso, por ejemplo, de la herencia, por ejemplo, vamos hablando de que aquí la propiedad se adquirió previa al matrimonio y hay una esposa que está ahí, que todavía vive, junto con los hijos, 3 hijos tal vez. ¿Qué derecho tendría la esposa en el caso de la herencia? La herencia, a ella le correspondería el 50% de lo que hubiera y a los hijos el 50% en las partes proporcionales. Por ejemplo, si son 2 hijos y la esposa, a la esposa le tocaría la mitad y a cada uno de los hijos una 1/4 parte. Son 2 hijos, sí. Son 2, en caso de que fueran 2 hijos. Si son más, bueno, entonces... pero luego también, ¿qué sucede si, por ejemplo, uno de los hijos fallece y ya hay nietos? Y ahí también les corresponde a los nietos los herederos por estirpe. Y también les tocaría a ellos la parte que le tocaba al papá. Que le tocaba al papá, que ya falleció. Exactamente. Y fíjate que eso suele suceder en muchas ocasiones y luego es por no ponerse de acuerdo en cómo van a dividir esa masa hereditaria, cómo van a dividir la venta de esa propiedad tal vez, porque por ese valor sentimental que le daban esos hermanos, pues terminan manejándola en un precio completamente fuera de mercado y no se vende la propiedad. Y después fallece ese hermano y vienen los nietos y es donde empiezan a haber complicaciones todavía mayores porque, bueno, complican más el hecho de que se involucren más personas. ¿O tú qué opinas? Por eso, sí, estamos de acuerdo. Por eso es importante ese derecho preventivo, ¿no? De decir, a ver, vamos adelantándonos a ciertas situaciones que sabemos que van a ser inevitables. Y te pongo el ejemplo. Hay un familiar que le dijo a su papá, ¿sabes qué? Que ya me voy a casar, pues haz aquí tu casa. Y entonces le dice, arregla tu escritura. Y la muchacha le contesta, no, ¿para qué le hace? Yo no ocupo escritura si tú me lo estás dando. Pues bueno, pues resulta que fallece el papá. Y llega el hermano y le dice, ¿sabes qué? Te sales porque aquí es de nosotros. Pues no, es que a mí me lo dio mi papá. ¿Y dónde dice que te lo dio?
Entonces, fíjate, o sea, cómo llegamos a esas situaciones de repente. Y el punto es que los hijos que le reclaman que se salga a la casa, legalmente tienen razón. Tienen razón, porque también es de ellos. Exactamente. Al menos no hasta que se delimiten. Porque nunca solicitó que se le hiciera la donación de esa parte. Es. Entonces ahí termina generando complicaciones. Y que es un tema que es muy común, ¿eh? O a veces ya no te hablo de una casa en un terreno, a veces hasta un cuarto que lo separaron y que le dieron acceso individual. Sí. Bueno, porque luego también hay que tomar en cuenta, ahorita se está dando mucho el vivir en unión libre o en pareja nada más, o los roomies. Bueno, es que ya no sabemos si son esposos, roomies, parejas, concubinas, concubinos. Como que estamos teniendo mucho esa, ¿cómo decimos?, degenere de todos esos conceptos. Entonces no sabemos cómo manejarlo. Porque también ha pasado de que hay personas que se casan, a los 2 meses se separan, nunca se divorcian, y pues ellos también tienen derecho a la herencia. A final de cuentas, siguen ellos... Sí, sigue el contrato. Sigue el contrato, bajo un precepto legal, que ellos les da pues el derecho de solicitar esos derechos. Y hay muchos supuestos que nos topamos ya en la vida cotidiana de diferentes cosas que pasan desde cuando salen los medios hermanos. Y si ¿a poco tiene derecho mi medio hermano si hasta ahora supimos que era medio hermano? Pero resultó que sí estaba reconocido. Sí, eso también es un tema muy complejo. ¿Y si no está reconocido? ¿Y si no está reconocido? No demuestra el entroncamiento. Si no está reconocido es un poco más complicado porque no se va a poder dar el entroncamiento. Uh-huh. Entonces, ahí lo primero que se tiene que hacer es un reconocimiento de paternidad en su momento. Es correcto. Porque si no se hace ese reconocimiento, por más que quien haya visto que hicieron al muchacho, no le van a reconocer los derechos. Entonces sí es importante. ¿Con pruebas de sangre no se puede? Sí, pero ¿a quién se los vas a hacer si el papá ya no vive? ¿A los hermanos? No, porque se lo puedes hacer a un primo y te va a salir la misma compatibilidad. Exacto. De que son parientes. Pero si se lo hacen a tu primo hermano, un examen de ADN, y te sale una compatibilidad del 85% en los genes, pues, ¿quién es el papá de los dos? ¿Tú o el primo? Es correcto. Pues bueno, se nos da toda esta serie y estas variantes, y que finalmente es algo que pasa en la realidad y que termina sucediendo ya en la vida diaria, y que llega gente y nos pregunta cuando se dan este tipo de sucesos, y sobre todo cuando hay fallecimientos, y peor aún cuando son repentinos. Ahora con esta etapa muy lamentable que nos pasó del COVID, que se fue mucha gente que realmente no se esperaba que se fuera, y que terminó dejando también. No, y otra cosa, mira, por ejemplo, cerca de aquí de la oficina hay la situación de un señor que le prestó la casa a su hermano. Prestada, ¿sabes qué? Uh-huh. Lo corrieron donde vivía y le dijeron, métete aquí mientras consigues algo. Pues total que nunca consiguió nada. Ahí crecieron sus hijos, crecieron sus nietos. Muere el señor, el dueño de la propiedad. Y todos los hijos crecieron creyendo que era su casa. Entonces, al momento de que se muere el papá, ellos empiezan a arreglar el intestado. Y luego vienen los otros a decir que no, que era de su papá. Y ahorita tienen 15 años, creo, algo así, 15 años arreglando ese asunto. No han llegado a un acuerdo, no han solucionado nada. Pero resulta que el hijo, el más grande, pues ya vendió la mitad del terreno. Los otros tienen la posesión de la casa, no la quieren entregar. Los otros dicen que es de ellos. Y el peor de los casos, que ya nada más queda un hermano de los 5 que había. Y ahora son nietos. Y ahora, no, hasta bisnietos. Ya. Entonces todo eso nos lleva a esa situación tan compleja de cómo acreditar las propiedades y pues quién va siendo el dueño, ¿no? ¿Quién va siendo ahora sí que el sucesor? Exacto, porque ya estamos hablando de que se tuvieron que abrir nuevos sucesorios de los herederos y de los herederos por estirpe, porque ya han ido falleciendo.
Y que eso termina siendo más complejo todavía el que se pueda ya... Entonces, por eso, aquí el consejo es que cuando alguien le vaya a prestar una casa, un cuarto, a uno de sus hermanos, pues se haga un comodato. Hágale un comodato o hágale un contrato de arrendamiento. Totalmente. Y a final de cuentas se van a evitar una situación jurídica muy compleja y que les va a terminar saliendo más caro. Yo también, sí es importante señalar, hay un mes que es el mes de septiembre donde se da la posibilidad de que haya descuentos en los testamentos. Que ojo, en el caso de aquí en Lagos hay que pedirlo con mucho tiempo, reservar tu espacio con mucho tiempo de anticipación, porque solamente tenemos 2. Sí, nada más hay 2 notarios. Exactamente. Pero también es importante ver cuáles son los requisitos, vaya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me sucedió el año pasado de que, pues aprovechando que era el mes del testamento, dijeron, no, pues vamos a hacer uno. Hacer un testamento. Y eran 3 propiedades. Y les dijeron que no lo podían hacer porque nada más era de una sola propiedad. Ya. Entonces sí es importante que revisen bien, o sea, si están esperando ese mes que ya se está acercando. Es correcto. Para arreglar, sí revisar bien los requisitos. Porque si no, a final de cuentas no van a poder hacerlo si tienen más de 2 propiedades, a menos que ahorita ya hayan cambiado esa regulación. Claro. Y la verdad eso sí le afecta mucho a muchas personas, pues. No, y realmente el testamento permite que puedan facilitar mucho el tema ya de quién va a ser el que se va a quedar con la casa. Así es. Quién va a ser el que se va con el terreno. Porque eso les va a permitir poder tener ya el día de mañana, evitar problemas e incluso evitar que se dividan familias. Entre comillas, exactamente, Sí. porque se acaban, de hecho nos sucedió una situación donde ahí en el mismo juzgado estaban todos gritándose, diciéndose de cosas. Mentándose la madre. Y ya con el testamento La parte hecho, que te toca. Otros hermanos desconociéndose de, no, ya para mí tú estás muerto, yo ya no quiero saber de ti, y ya no te arrimes, ya no me saludes. Y aún así, habiendo un testamento que ya estaba destinado para cada quien lo que le tocaba. Sí, digo, son situaciones que pasan, pero por eso sí es bien importante ir previendo, ¿no? Y digo, lamentablemente ninguno somos previsores de lo que puede suceder el día de mañana, tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda de vida y pues generalmente creemos que no nos va a llegar mucho. Que no nos va a llegar el día. Así es, dicen que nadie sabemos del día ni la hora, ¿no? Pues eso dice la Biblia. Entonces, pero sí es importante ir considerando esas situaciones. Todo quien tenga propiedades, igual acérquese con nosotros, le podemos asesorar de cómo hacer esos trámites. Sí, ¿no? E incluso el tema nosotros también les podemos llevar para que puedan tener una correcta venta de la propiedad. Tal vez ya se pusieron de acuerdo y el tema es de que a lo mejor no han iniciado y a lo mejor ya se pusieron de acuerdo, pero no porque se pongan de acuerdo, si no hemos iniciado todavía el sucesorio, quiere decir que ya se puede vender, sino hasta que se lleve todo el trámite. Y esas partes son las partes que también trabajamos aquí, que nos ha permitido poder llevar algunas o muchas propiedades a buen puerto y a que consigan esa repartición que tanto esperan los herederos. Exacto, porque muchas de las veces ni siquiera se ponen de acuerdo. Y sobre todo cuando es una propiedad. Porque lo dicen, es que a mí me toca la sala, pero tú no puedes entrar al baño. No, pues a mí me tocó el patio, pero tú no puedes cruzar la sala. O otros creen que pueden vender la sala como si fuera otra propiedad. Que en esta parte también es una parte común que en ocasiones, no sabes qué, a ver, ya lo vendimos y que ellos vendan su pedazo, pero a mí esta parte de aquí, lo que es el baño para acá, no me lo tocan. Y ahí es donde se complica todo. Entonces, podemos darles una solución a eso, buscarles algunas alternativas, para que vean cuál es una de las soluciones o la mejor solución que pudieran tener. La verdad que sí, el tema hereditario es un tema muy, muy extenso y donde podemos encontrar testimonios muy diversos, desde cuando son entre hijos, entre hermanos, entre sobrinos, cuando a veces no tienen hijos, alguna persona que deja propiedades, y el conflicto que a veces también genera entre los sobrinos y los otros tíos, los otros hermanos. Entonces toda esa parte termina siendo muy, muy compleja, pero todo tiene una solución, que esa es la parte
interesante si se llevan de forma adecuada los procesos. Así es, y sobre todo, que sí se busquen un profesionista que sea profesional y que les ayude a solucionar el problema, no hacerlos más grande, porque luego también de repente, digo, y a lo mejor está mal que lo digamos, pero también de repente como que empiezan a alargar el asunto y alargarlo, cuando bueno, te están contratando para solucionar un problema, no para que lo hagas más grande. Es correcto. Entonces, pues cualquier cosa, cualquier ayuda, asesoría. Estamos a la orden. Estamos a Y la bueno, orden. sí comentarles que por ahí déjenos preguntas. El tema de las sucesiones o el tema de las herencias es un tema muy extenso, pero que bueno, si ustedes por ahí nos dejan ahí un comentario, nos dejan un like, lo comparten con las personas que les pueda ayudar este video, les vamos a agradecer mucho. Y déjenos por ahí su comentario y pregúntenos. Y podemos darles tal vez algún tema ya un poquito más claro sobre alguna parte de las herencias que a lo mejor no les haya quedado clara con esta breve explicación que dimos de manera muy general, pero bueno, ahí hay conceptos que luego suceden muy particulares que bueno, a lo mejor es también bueno que lo podamos exponer en otro video porque le puede servir a mucha gente, porque eso que tú estás pasando le puede estar pasando a otra persona.